Comunicación integral. Buenos días, niños, ¿cómo están? Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a dar unas cuantas indicaciones. Necesito que presten mucha atención y guarden silencio para que puedan entender y aprender de las clases. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. El gráfico de barras. El día de hoy vamos a ver el tema gráfico de barras. Vamos a ver entonces qué cosa nos dice el concepto. Dice que el gráfico de barras es un esquema que relaciona datos expresados en cifras. ¿Sí? Muy bien. Y estas cifras o estos datos expresados en cifras nos sirven para comparar hechos o sucesos, ¿sí? Mediante una representación gráfica. Esta representación gráfica se va a llamar barras, ¿correcto? Acá observamos algunas representaciones gráficas y observamos las barras, ¿sí? Algunas horizontales, como estas, otras verticales. ¿Qué más nos dice el concepto? Estas barras tienen una altura que es proporcional a los datos encontrados, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos decir que el gráfico de barras es un esquema, ¿sí? Como estamos viendo aquí, que relaciona datos. Va a relacionar los datos entre sí, ¿sí? Expresados en cifras. Estos datos van a ser numéricos, ¿correcto? ¿Y para qué nos sirve tener los datos en forma numérica? Nos sirve para comparar. ¿Qué vamos a comparar? Eventos, sucesos, situaciones. Vamos a medir. Y si las medimos, las podemos comparar. ¿Sí? ¿Y cómo las vamos a comparar? Sí, mediante una representación llamada barra, una representación gráfica, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y estas barras qué característica tienen? Pues tienen una altura, tienen un tamaño, tienen un tamaño que va a depender del número de datos encontrados. O sea, es proporcional a los datos encontrados. ¿Sí? Va a tener una cantidad numérica. Muy bien. Entonces, volvemos a repetir el concepto de gráfico de barras. El gráfico de barras es un esquema que relaciona los datos, pero están expresados en cifras. Y nos sirve para comparar estas cifras. ¿Sí? La vamos a comparar mediante una representación gráfica o mediante barras. Y estas barras tienen una altura o una medida que es según a los datos encontrados. Muy bien, continuamos. Observo y miro la imagen, luego respondo las preguntas. Vamos a ver qué imagen. Bueno, aquí tenemos un gráfico de barras. Muy bien. Y observamos las barras en forma horizontal, ¿no es cierto? Este cuadro o este gráfico son de las elecciones generales del año 2016. ¿Y qué nos representa? Pues nos va a representar los datos, ¿sí? Relacionados según su número, va a comparar las situaciones o los hechos. Vamos a ver, dice que es la distribución del padrón electoral según el grado de instrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Según el grado de instrucción tenemos datos de la instrucción superior completa, superior incompleta, los que tienen grado técnico completo, grado técnico incompleto, ¿sí? Secundaria completa, la secundaria incompleta, la primaria completa, la primaria incompleta, la educación inicial, los que tienen educación especial y también están los iletrados. Todas estas personas fueron las que participaron en las elecciones generales del 2016. Y tenemos los datos. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta.
¿Qué porcentaje de lectores tuvo secundaria completa? Vamos a ver, los que tuvieron secundaria completa, vemos que fueron un 47,84%. Podemos resolver o responder aquella pregunta mirando y observando los gráficos, ¿no es cierto? Muy bien. El tamaño de las barras es proporcional a los datos encontrados. Vamos a ver la segunda pregunta, que nos dice qué porcentaje de lectores nunca aprendió a leer y a escribir. Entonces, el cuadro que tenemos aquí nos va a decir cuántas personas que participaron en las elecciones generales del año 2016 no aprendieron a leer ni escribir. Son las personas iletradas. Y vemos que fueron un 6,02% de las personas que participaron no aprendieron a leer o a escribir. Entonces, este gráfico de barra nos ayuda a relacionar y a comparar los hechos, ¿no es cierto? De las personas que tienen secundaria completa, con los electores que votaron y que no tenían secundaria completa, o los que no supieron leer, aprendieron a leer o a escribir, o los que tenían educación inicial, o la secundaria completa, o la primaria completa. Muy bien, entonces, de esta manera es como se utilizan o nos sirven los gráficos de barra. Ok, continuamos. Partes del gráfico de barras. Vamos a ver cuáles son o cuáles serían las partes del gráfico de barras. Primera parte sería el título. Todo gráfico de barras tiene un título. Muy bien. La segunda parte sería el eje vertical. Todo gráfico tiene un eje vertical también. Muy bien. Y la tercera parte sería un eje horizontal. Muy bien. Entonces, las partes del gráfico de barras son tres. El título, el eje vertical y el eje horizontal. Vamos a elaborar un pequeño gráfico de barras y vamos a ver los pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos? Primero, voy a seleccionar un tema que pueda ser representado a través de cantidades numéricas, o sea que se pueda medir, ¿no es cierto? Muy bien. Puede ser el número de alumnos que les gusta determinados deportes, ¿no? ¿Cuántos alumnos les gusta un deporte determinado? ¿No es cierto? O los deportes favoritos de los alumnos de cuarto grado, ¿no es cierto? O los postres favoritos, eso es, los postres, los deportes, los cursos favoritos, esos son los temas. 2. Elijo el título que sintetice o resuma, ¿no?, la información del gráfico de barras. Entonces, si es sobre postres, si es sobre deportes, si es sobre el tema o películas favoritas, entonces tenemos que poner un título acerca de qué es lo que se está midiendo, ¿no? Las películas favoritas de los niños de cuarto grado, o las películas favoritas de los niños de todo el colegio Joyas Preciosas. ¿Cuál sería el tercer paso? Una vez que yo tengo el tema y el título, pues elaboro mi gráfico de barras. ¿Y qué hago? Identifico sus ejes. Primero el horizontal y luego el vertical. Una vez que yo tengo el título, el eje vertical y el eje horizontal, ya escribo los números con las cantidades que les corresponde a cada, con los datos que le corresponde a cada tema, ¿no es cierto? Y bueno, luego verifico y aplico las reglas ortográficas según corresponda, porque eso es lo que estamos aprendiendo, para ponerlo en práctica. Vamos a ver aquí el ejemplo de este gráfico. Tenemos el título, que es colores preferidos por los estudiantes. Eso es el título. Tenemos el eje vertical, ¿sí?, que va hacia arriba, que sería la cantidad de estudiantes que prefieren cierto color. Acá tenemos la medición: 0 estudiantes, 2 estudiantes, 4, 6, 8 y 10. Aquí se va a medir el número de estudiantes que prefieren un color determinado. Y en el eje horizontal vamos a ver los colores
que los alumnos prefieren. Tenemos el color rojo, el color azul, el color verde y el color amarillo. ¿Sí? Entonces vemos que el color rojo lo prefieren 7 alumnos. ¿No es cierto? Aquí no figura el 7, pero entre el 6 y el 8 está el número 7. Muy bien, porque el eje vertical aumenta de 2 en 2. Muy bien. El número de alumnos que prefiere el color azul sería 9. El número de alumnos que prefiere el color verde sería 5 alumnos. Y el número de alumnos que prefiere el color amarillo, que hoy día está naranja, son 6 alumnos. Entonces podemos ver con este gráfico, podemos decir que la mayoría de alumnos prefiere el color azul, ¿no? 9 alumnos de todos, ¿no? Del total, la mayoría prefiere el color azul. Y del total de alumnos, la minoría prefiere el color verde, ¿no es cierto? Esas conclusiones podemos hacer o sacar de un gráfico de barras. Muy bien, hemos visto entonces las partes del gráfico de barras. El título, el eje vertical, el eje horizontal. De esa manera nosotros podemos elaborar un gráfico de barras. Eligiendo un tema, poniéndole un título, identificando mi eje horizontal y mi eje vertical. ¿Sí? Y colocándole los datos que corresponden. ¿No es cierto? Muy bien. Luego verificamos y aplicamos las reglas ortográficas correspondientes. Muy bien, continuamos. Actividad para desarrollar en casa. Bueno, el día de hoy vamos a tener una actividad para desarrollar en nuestra casa. ¿Cuál es la actividad? Dice que voy a buscar una noticia sobre las últimas elecciones municipales. ¿Sí? Voy a buscar esas noticias, voy a ubicar los resultados finales para saber quién fue que ganó y elaboro mi gráfico de barras. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo podemos elaborar el gráfico de barras. El tema aquí son las elecciones municipales. Escogemos un título, ¿sí? El ganador los ganadores o el resultado de elecciones de las elecciones municipales, podría ser el título de nuestro cuadro, de nuestro gráfico, y con los datos elaboramos nuestra gráfica, ¿no es cierto? Identificamos los ejes horizontales y los ejes verticales. Muy bien, niños, las evidencias para esta actividad se presentan junto con la tarea de lectura que hemos dejado en clase. Muy bien, niños, hasta aquí la clase de hoy. Que tengan buen día. Bendiciones. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.